Los guerreros. Pachita está completamente ciega y solo come de vez en cuando. En las operaciones se le trae un vaso de té y en él el hermano coloca un elixir que le da energía para toda la semana. En un monólogo que duró varias horas, Armando me dio su particular visión de la obra. Es un camino lleno de pruebas tremendas, las 24 horas, y lo que tú debes comprender es que alrededor de Pachita conviven los extremos de la condición humana. Por un lado, el materialismo más egoísta y por el otro, la santidad espiritual. Aquí ves todo lo que se puede ver y ese es un regalo magnífico. Su esposa M preparaba la comida, mientras mi hija Esther y yo escuchábamos el relato. Hace 19 años que trabajo con ella, y si no fuera por mi orgullo, ya estaría muerto. Es necesario ser un verdadero guerrero, y no existe posibilidad de echarse para atrás una vez iniciado. Hace muchos años íbamos al campo para hacer entregas. Si venía un enfermo con un daño y el hermano lo operaba en el plano físico, después era necesario cortar la conexión espiritual con la entidad que lo había evocado. Nos citaba en una montaña, un valle o junto al río, y entonces debíamos luchar. Casi siempre nos pedían una doncella virgen a cambio del daño, y por supuesto nos negábamos. Un día, Pachita fue alcanzada por una flecha que penetró en su cabeza. Su masa encefálica salía por el orificio craneal y aquí, en mi antebrazo derecho, cayó muerta. Pero el hermano la salvó, aunque yo sé que a partir de ese momento ha permanecido muerta. De eso ya llovió, fue hace 18 años. Pero esos son los beneficios de la verdadera mediumnidad. Quiero decir que el cuerpo se vuelve inmune. En cambio, yo pedí ser consciente y tengo que pagarlo con mi cuerpo. ¿Cómo? Sí, hombre, cuando Pachita cae en trance, vive en el astral, mientras su cuerpo tiene una protección absoluta. Si alguien lo despedaza, el hermano lo reconstruye. Yo, en cambio, debo cuidarme solo, y aunque tengo protector, pedí mantener mi conciencia durante mis trabajos. ¿Tú curas? Me han otorgado dones y otros los he tenido que ganar. Yo vivía con un daño terrible que una mujer me hizo. Durante 8 años no pude tocar mujer y nadie me lograba curar hasta que fui a ver a Pachita. Ella me extrajo un daño de 30 centímetros y cuando adquirió forma se convirtió en un bellísimo cuerpo de mujer. A partir de ese momento empezó mi aprendizaje. Por las noches alguien venía a visitarme y me preparaba con fuerzas para resistir la energía del hermano. Imagínate, me acostaba en mi cama y de repente alguien tomaba mi pierna y me la doblaba, dándole un masaje. Después, mi brazo y mi espalda y mi cuello. Durante 1 año y medio, entre las 12 y las 2 de la mañana, venían a prepararme físicamente. Después, algo aparecía en la esquina de mi cuarto y me lanzaba flechas. Yo nada más veía cómo la cuerda de un arco se empezaba a tensar y una flecha era en él colocada y después disparada. Apuntaban en dirección de mi cabeza y las flechas penetraban entre mi cerebro y mi cerebelo. ¿Para qué? Eso era un procedimiento para enseñarme a resistir los ataques. Yo debía sobrevivir y aprobaban mi fuerza. Un día, después de 2 años de lanzarme flechas, alguien me entregó mis armas.
Me colocaron con los antebrazos extendidos y me cargaron los antebrazos con machetes, flechas, arcos. Tuve que vigilar mis armas durante 24 horas, sin pestañear. Cuando iba a ver al hermano, él siempre sabía lo que me había ocurrido. ¿Cómo estás, Armando?, me preguntaba. ¿Cuidaste tu guarnición? Él conocía mis experiencias y siempre que avanzaba, me recordaba mi misión. El Padre quiere que trabajes. Yo me quejaba y me negaba. Me gustan las mujeres y soy comodino e irresponsable y no me merezco los dones y no puedo. Y no sé qué otras cosas le decía, pero él siempre me contestaba que de los 100 servidores, yo había sido tocado con el pincel más fino y precisamente por ser descarriado debía purificarme. A veces los daños se me metían al cuerpo. Ahora tengo una vejiga de coyote y un testículo artificial y las cicatrices de mi cuerpo son muchas. Pero en cambio he visto lo que ningún ser humano ha vislumbrado. He llegado a conocer al mismísimo diablo y sé de sus nombres y acciones. Un día fuimos a una entrega muy peligrosa. Debíamos entrar a una casa resguardada por una reja de hierro. Nadie podía entrar a través de ella y no teníamos forma de abrirla. Pachita se relajó y se bajó del coche y atravesó la reja con su cuerpo, como si los barrotes fueran luz. En aquel momento vivíamos en la pobreza. Pachita vendía billetes de lotería en las calles y yo aprendía del hermano y de ella misma. Una noche me dijo que junto a un árbol, en el patio de mi casa, algo asombroso me sucedería. Llegué a mi hogar y al salir al patio sentí que alguien me observaba desde la azotea. Me dio un miedo terrible y ni siquiera me atreví a voltear para arriba. Durante más de un mes salí al patio y siempre sentía la presencia observándome. Un día me atreví y vislumbré un cuerpo gigantesco. ¿Quién eres?, le pregunté, después de hacer acopio de valor. Te esperaba, me contestó aquello. Te esperaba, pues yo soy tu protector. Subí la escalera y al llegar a la azotea, lo vi. Tenía más de 3 metros de altura y me colocó su túnica. Desde ese día conocí a mi protector y él me cuida. Tú también conocerás al tuyo, aunque no dudo que ya lo tengas. Poco a poco fui adquiriendo dones y al llegar a mi casa me bastaba voltear a un sillón para saber quién se había sentado en él y empecé a ver a los médicos que operan en el recinto. Cuauhtémoc tiene un porte impresionante. Cuando Cuauhtémoc tenía 13 años de edad, una epidemia azotó al pueblo azteca. Una voz lo instruyó para hacer una vacuna y la presentó al consejo de ancianos de su pueblo. Tenía en ese entonces 1,86 metros de altura. El consejo se asombró de la sabiduría del joven y a partir de ese momento lo espiaron para saber el origen de la misma. Cuauhtémoc les decía que los mensajes le venían del dios Sol y ellos lo creyeron. Cuando su tío murió, lo hicieron rey. Quetzalcóatl. Empecé a leer biografías acerca de Cuauhtémoc y aunque encontré en ellas incongruencias y ausencias de veracidad, me emocioné y admiré la evidente valentía del hermano. Ejemplo de resistencia y virilidad, espíritu luminoso, a pesar de toda la oscuridad que lo rodeó durante la conquista y el sitio de Tenochtitlan. Cuauhtémoc-Sin,
le llamaban, en señal de respeto, y cada vez más me llenó de felicidad el honor de conocerlo en persona y poder trabajar a su lado. Llegué el miércoles muy temprano a la casa de Pachita. Me encontré con muy poca gente y Ade apuntando los nombres de los enfermos y lisiados. Pachita estaba en la cocina, rodeada de gente desconocida para mí. Solamente reconocí al padre E y saludé a los demás con un «buenas tardes». Nadie me contestó, tan ensimismados se hallaban en lo que decía Pachita. A mí me lleva la chingada con esa gente que viene a curiosear, como si esto fuera un circo, decía Pachita. Un día vinieron esos, ¿cómo se llaman? Ah, sí, esos de control mental, que es que a investigarme. Me llevaron a una casa en la que había rayas de todos colores, rojas, azules, verdes y negras. Un señor, Silva, me dijo que yo estaba en la negra. Hágame el favor, ese cabrón me quería nada más para meterme en lo negro. Luego me dijeron que buscara un enfermo con mi mente. ¿Yo qué iba a buscar ni qué carajos? ¿Para qué? Luego, otros me llevaron a la zona del silencio, en Torreón, para que les dijera lo que había allí. Puro pinche desierto. Y yo allí, en medio. Encontré una tortuga y me la traje. Bueno, Pachita, la interrumpió el padre E. Esa zona del silencio es muy interesante. No entra ninguna vibración y sería un lugar ideal para construir un hospital psiquiátrico. Pachita lo volteó a ver y sonrió. ¿Y usted? ¿Por qué no deja de ser sacerdote, hombre? Es que casi ya no habemos. Y eso empecé y eso debo terminar. Hoy más que nunca se nos necesita. Pues no sé, continuó Pachita. Dicen que se paran los relojes y que no se oye el radio, pero ¿para qué sirve eso? Nada más buscan por buscar, sin saber, y por más que encuentran, no se quedan satisfechos. Si yo les contara todo lo que me han llevado a hacer. Un día me dijo un amigo que le ayudara a buscar no sé qué madres en un terreno. Fui allí y me lo encontré lleno de excavaciones. Me dijeron que les reportara lo que sentía y yo me quedé tal cual. Aquí sí se trabaja, pero yo de eso sé menos que nadie. Yo nada más me voy y viene el hermano y ni me entero. A ver tú, Jacobo, que eres sabio, ¿a dónde me voy? Pues no sé, contesté apenado. Bueno, ¿y qué dice el hermano? ¿Cómo es? Pues cuando viene, cambia tu voz y todo lo que dice es la verdad y se convierte en certeza y fuerza, dije yo. Ya ven, él sabe más que yo lo que sucede y luego vienen a invitarme a dar conferencias y yo, ¿qué les voy a decir? ¿Se imaginan a esta pendeja hablando en una conferencia? A mí me gustan las buenas obras, las que de veras ayudan. Ah, pero ¿cómo es difícil? Me tardé 50 años en hacer un kinder. 50 años de trabajo para llegar a eso. Eran las 6 de la tarde y Pachita se levantó. Ya me voy, nos dijo a todos, mientras salía en dirección al recinto. Nunca había visto llegar al hermano,
para dar una sesión de curaciones en México y la seguí interesado. Todo parecía tan natural y sin embargo, en unos minutos más, un ser de otra dimensión vendría a realizar milagros. Entramos al iluminado recinto y Pachita se acercó al altar. Vamos a prender unos inciensos para echar fuera a los malos espíritus, nos dijo mientras encendía 2 pajillas hindúes. Pronto todo el recinto se saturó de un olor delicioso. Pachita seguía bromeando con todos y solamente se puso seria cuando se sentó en una silla, después de colocarse la túnica de Cuauhtémoc. La tela amarilla estaba completamente impregnada de coágulos de sangre y grandes manchas rojas entre la pedrería y los diseños indios que la llenaban. El padre E se colocó a la izquierda y yo a la derecha de Pachita. Esta tomó un libro de pastas negras que estaba colocado en el altar y lo abrió. Grandes letras lo llenaban y yo alcancé a leer una oración. Se trataba de un libro religioso que me hizo recordar una Biblia en hebreo que deseaba regalarle al hermano. El padre E se acercó y comentó la rareza de la edición. «Ya no se hacen más de estos libros», dijo emocionado. Pachita cerró el libro y sus ojos y empezó a rezar en voz alta. El padre E comentó que sentía un cosquilleo en su oreja izquierda y Pachita confirmó que era señal de la inminente llegada del hermano. «Yo siento», dijo, «cosquillas en ambas orejas». Candelaria se colocó detrás de Pachita y cuando ésta entró en convulsiones, Cande empezó a rezar en voz alta. Pachita se retorció unos segundos y después bostezó. Su cuerpo parecía estar ajustándose al manejo de un nuevo ser y equilibrándose y llenándose con su presencia. Volvió a retorcerse unos segundos, a bostezar, y Candelaria continuó con su rezo. Alguien apagó la luz, descorrió las cortinas y pidió silencio. De pronto, tocaron la puerta y Cande volvió a insistir en la necesidad de mantener silencio. Por fin, el brazo derecho de Pachita se levantó y una voz intensa y viril a través de su boca. «Los saludo, queridos hermanos. En el nombre del Padre, yo te saludo», le dije confiadamente. «En el mismo nombre, yo te respondo, mi pequeño». El padre E se acercó a preguntar si la indicación de Pachita de dejar el sacerdocio era una señal. «No, buen hombre», le respondió Cuauhtémoc. «Tú ya conoces a mi carne y sus bromas. No te preocupes por eso y sigue con tu bella obra». «¿Qué es lo que tenemos, mis cariñosos hermanos?». D se aproximó y mencionó 22 o 23 consultas apuntadas. «Bueno, vamos a comenzar». Una viejecita con un huevo en su mano derecha se aproximó al hermano y le pidió ayuda. Yo no me pude contener y le acaricié su cabello cano mientras Cuauhtémoc la revisaba y recetaba unas hierbas para sus dolencias. «Los viejecitos son como los niños», le dije al hermano al despedir a la mujer, y él asintió. Yo me había acostumbrado a ir hacia la cortina y acompañar al siguiente enfermo y presentárselo al hermano, pero Candelaria me lo prohibió.
Estás alterando la energía, me dijo muy seria. Estiras los cordones y no debes hacerlo. Permanecí el resto de la sesión junto al hermano. Un muchacho muy fornido se aproximó y explicó que había tomado todas las medicinas que le habían recetado, pero seguía sin virilidad. El hermano enfocó su atención en la zona genital del muchacho y le pidió que esperara fuera, porque lo tenía que operar. Eso es un daño, me dijo Cuauhtémoc más tarde. Yo quería aprender a diferenciar los daños de otras dolencias y la siguiente persona me dio la oportunidad de hacerlo. La misma mujer que había venido anteriormente, aquella de la mirada perdida y despidiendo un olor insoportable, fue traída a rastras sobre una silla. Era impresionante su abandono y quejidos. El hermano se puso de pie y la recibió muy serio. Que se pare por sí misma, ordenó a sus acompañantes. Que se defienda y sepa que lo que tiene viene de afuera. La mujer giró sus ojos y cabeza y no respondía. Quítatelo, no es dentro, sino de fuera. Hazlo por tus hijos. La mujer volteó a ver al hermano y el loco girar de sus ojos disminuyó por un instante. Se paró de la silla y empezó a hablar. Me duele el cerebro y no puedo pensar y me hago en los calzones. Ayúdame, por favor. Miren, les dijo Cuauhtémoc a los acompañantes. Frótense las palmas de sus manos y denle luz y ordenen a la entidad que salga del cuerpo de esta pobre mujer. Me la van a traer el viernes a las 12 de la noche para operarla. A mí me empezó a doler el cuello y me lo froté varias veces sin éxito. El hermano me vio y me dijo que eso pasaba por poner tanta atención a los daños. No los mires, me dijo mientras me daba un masaje en el cuello. La diferenciación está en el propio cuerpo y sus sensaciones, pensé recordando a José y su técnica psicoanalítica. Una pareja de ancianos penetró al recinto. El marido informó que su esposa tenía malos los riñones y que los médicos no encontraban solución para su caso. Mientras el hermano atendía a la mujer, el esposo me hizo una seña para acercarme a él. Me susurró en voz baja que era cáncer, pero no le quería decir a su esposa. Me acerqué para informar aquello al hermano, pero éste me hizo una señal para que no hablara. Ya sé, dijo en voz alta, dirigiéndose a la mujer. Dicen que tienes cáncer, pero eso no es cierto. Vas a cuidarte y vienes otro día para ver cómo sigues y para cambiarte tus riñones. No les hagas caso a los médicos. Te han debilitado con sus lavadas y técnicas de... ¿Cómo se llama, Jacobo? Quimioterapia, dije yo. Sí, eso, dijo el hermano. Piensa que estás bien y eso será el primer remedio. Una mujer joven, su esposo y su hija bebé se acercaron a Cuauhtémoc. Este vio a la muchacha y la llenó de elogios. Tienes la gracia, bella mujer, y has tenido la paciencia para enderezar a tu familia. Traía 3 huevos y el hermano tomó uno para limpiar a la mujer. Sigue como vas y todo te irá bien, le decía mientras frotaba su cuerpo con el huevo. La bebé se había quejado y el hermano se rió. No me quiere esta pequeñita.
dijo. Tomó en sus brazos a la niña y ésta siguió protestando. También la frotó con otro huevo y lo mismo hizo con el marido. Me duele el pecho y temo que tenga malo el corazón, le dijo este asustado. Tu corazón está bien, aunque un poco lento. No te morirás de eso, sino de otra cosa. Y más vale hacerle caso a tu mujercita, que ella sí sabe lo que hace. El siguiente paciente me impresionó. Una mujer de mediana edad, lentes oscuros, labios violáceos y manos marmóreas, pidió ayuda. Me siento muy mal de todo. Vengo de Guadalajara, recomendada. Cuauhtémoc la reconoció y le recetó unas hierbas. Ya puedes irte, mujer, eso te curará. Dame tu bendición en mi espalda, persígname con tus manos. No, mujer, toma los remedios y eso te ayudará. La mujer tomó las manos de Pachita y se las colocó en sus hombros. «Dame tu bendición», dijo en tono de orden. Cuauhtémoc lo hizo, y al irse la mujer me volteó a ver. No me gusta esto. Realmente no me gusta hacer eso. Una mujer vestida de forma muy elegante se presentó después. Dijo tener muy bajos sus glóbulos rojos, sufrir debilidad y dolores abdominales. ¿Tienes gases? La mujer me volteó a ver y se ruborizó. Luego afirmó con la cabeza. El hermano la hizo voltearse y vio su espalda. A mí me dio la impresión de que un aparato de rayos X se había puesto a funcionar. Veo unas plaquetas muy peligrosas en tus pulmones, dijo Cuauhtémoc. Debes dejar de fumar y venir el viernes para operarte. ¿Y mis glóbulos rojos? El hermano tomó una de las manos de la mujer y con un dedo pareció lanzar algo sobre la palma. Están un poco bajos, pero no tanto. Dijo, ven el viernes. Una muchacha joven de labios delgados y aristócratas susurró sus dolencias. Pareció no querer decir lo que tenía y después de salir volvió a entrar acompañada de Memo, quien nos dijo que le daba pena hablar enfrente de mí. Me aparté y la muchacha habló de problemas con su menstruación. El hermano le dio un remedio y al salir y acercarme a él, bromeó conmigo. Vaya, me dijo, ni que fuera algo nuevo. Una madre traía a su niña. Dijo que no podía hablar. El hermano le preguntó su nombre y la niña balbuceó algo ininteligible. Junto a nosotros había un invitado que, curioso, observaba las consultas. Interrumpió estas y le dijo a la mamá que él conocía una escuela especial que podía ayudar a su hija. El hermano volteó a verlo con asombro y no lo dejó seguir. Noté la confusión del hombre mientras el hermano le recetó unas lenguas de pájaro para la niña. Habían acabado las consultas y nos esperábamos para las operaciones. Aproveché el intervalo para decirle a Cuauhtémoc que estaba leyendo su biografía en varios libros y le expresé mi gran admiración por su valentía. Nadie es veraz, obtienen sus datos de fuentes dudosas y no dicen la verdad. Tú dices la verdad porque describes lo que experimentas y eso está muy bien. Mira, continuó, nunca hicimos sacrificios. Hacíamos lo que has visto. Detrás de cada símbolo teníamos un Dios. Ustedes no son así, pero nosotros sí.
Ese ustedes no lo entendí. Mi educación judía me había enseñado la existencia de solo Dios y no supe si se refería al judaísmo o a nuestra época. Tampoco morí ahorcado, continuó. Lo que hicieron los españoles no tiene nombre. Tomaban bebés y los lanzaban al aire y luego los ensartaban con sus lanzas. Recordé la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades de los nazis. Parece, dije en voz alta, que hay épocas en las cuales la oscuridad crece y se establece una lucha terrible en la que se manifiestan los más bajos motivos de la carne. Así es, confirmó Cuauhtémoc. Para mí era inconcebible lo que hacían los españoles, pero ellos no fueron los primeros en llegar a nuestra tierra. Mucho antes, unos vikingos vinieron, conducidos por un fraile. «Perdone usted», le dijo al padre E. Un tal Jonás descubrió nuestro continente. Venía en una balsa y le dio la peste bubónica. Pudo regresar y le comunicó a Colón su descubrimiento. Por ello, él tenía tanta seguridad en su travesía. Nadie sabe esto que te digo, porque los escritos se perdieron. Tuve una novia, pero nunca me casé. Ella se entusiasmó con los Barbados y nos traicionó. Les dijo todo lo que sabía, incluyendo la localización de nuestros túneles secretos. Aquello me tocó fibras muy sensibles. Yo también había sentido la traición de la mujer y sabía el dolor que produce. Me imaginé lo que debió de haber sentido Cuauhtémoc y me dolí por su sentimiento de ver a su mujer en manos de los conquistadores y ofreciéndose a ellos. Me apresaron también por su culpa, siguió diciendo Cuauhtémoc. Hermano, le dije solamente. Un día te pregunté acerca de Quetzalcóatl y me contestaste que era un traidor. Así es, confirmó Cuauhtémoc. Él sabía que no debíamos mezclarnos con los blancos y a pesar de ello, los trajo a nuestras playas. Yo no acepté recibir a los españoles como dioses, pero me obligaron, por culpa de su profecía. En ese momento, Memo entró muy preocupado al recinto. Hermanito, no encontramos el cuaderno y no sabemos a quiénes tienes que operar. Armando se escandalizó y dijo que ese cuaderno era un secreto de Estado y que no era posible que lo hubieran descuidado. Cuauhtémoc dijo que si no encontraban el cuaderno, no operaría. Observé a Memo y noté una serie de movimientos despectivos. Parecía gozar la situación y burlarse del hermano. Pensé que quizás resentía que su mamá fuera ocupada por otro ser, y no dudé que si aquello que yo pensaba era cierto, era inconsciente para Memo. Cuando Memo salió, el hermano continuó su relato. Tengo muchas misiones que cumplir. El planeta está en crisis y el hombre hace guerras y aquí mismo, en esta ciudad, se muere lentamente entre todo lo que ha creado. El hombre lucha por riquezas sin saber que ya las posee. En México existen montañas llenas de oro. Cuando vivía en la carne, lo que ustedes llaman Cerro de la Estrella, relucía por la gran cantidad de piedras preciosas, esmeraldas y oro que contenía. En ese momento volvió a entrar Memo, avisando que el cuaderno se había perdido definitivamente. Con un tono de reto, le dijo al hermano que se retirara, como había dicho. Yo me asombré mucho cuando Memo salió.
Sentí la tristeza de Cuauhtémoc, le coloqué mi mano en su hombro y no supe qué decirle. Ya me voy, porque aquí no me quieren. Me dedicaré a mis otras misiones. No, hermano, le dije, sí te queremos y lo que haces nadie más lo puede hacer. Memo volvió a entrar, como si hubiera entendido, y se quejó de que D lo humillaba ante la gente. Creo que en realidad vino a justificar su anterior reto y quería decir que D lo había puesto muy nervioso. Cuauhtémoc pareció comprender, y en ese momento entró D y recitó de memoria la lista de operaciones. Empecemos pues, dijo el hermano. Una muchacha joven, de facciones muy dulces, ocupó la cama. Su oído izquierdo no funcionaba, y al decirlo, el hermano preguntó cuál era el lado izquierdo. Yo ya había notado que el hermano no parecía distinguir la derecha de la izquierda, porque siempre preguntaba sus respectivas localizaciones. Le tapé el oído derecho con un algodón empapado en alcohol y le hice un campo operatorio para el izquierdo. El hermano introdujo el cuchillo de monte y en menos de 30 segundos la muchacha nos indicó que oía perfectamente. Cuauhtémoc susurró algo para comprobar si lo oía y entendía, y al preguntarle, la muchacha repitió lo que había susurrado. Yo había visto cómo el hermano adelantaba y desarrollaba la técnica de oídos a través de las operaciones que atestiguaba, y me alegré del éxito de esta. Me había costado mucho trabajo entender que Cuauhtémoc seguía aprendiendo, y me di cuenta que por fin yo lo aceptaba como un ser en constante desarrollo y expansión. Luego pasaron a una mujer con problemas renales. Como en otras ocasiones, el cuchillo abrió 2 grandes incisiones en las partes laterales de la espalda y 2 riñones fueron colocados sobre la piel, para después penetrar a las cavidades. Saturé las heridas y, como siempre, éstas se cerraron inmediatamente. La siguiente operación fue un muchacho con problemas pulmonares. Fue extraordinario lo que sucedió y me gustaría resaltarlo con detalle. El joven tenía cáncer en el pulmón derecho y se le había fortalecido para ese momento. Lo acostamos boca abajo y mientras tomaba mi mano, el cuchillo abrió su espalda. El hermano pidió la sierra y cortó varias costillas. Yo oía el sonido del roce del metal con el hueso y me asombré de la rapidez y precisión del corte. Definitivamente no era la sierra la que hacía el corte, pues casi no se movía. Era otra cosa la que cortaba. De la mesilla colocada a su izquierda, Cuauhtémoc tomó un tejido y lo llevó a la boca de Pachita. Oí cómo el aire penetraba al tejido y cómo el hermano le hablaba, como si aquella masa rojiza entendiera. Después, el pulmón, por ser injertado, fue colocado en la incisión e introducido a través de esta con la ayuda del cuchillo. En un santiamén fue absorbido en el interior del cuerpo. Le pregunté al muchacho cómo se sentía y me contestó que muy bien. ¿Cómo respiras? Como nuevo. No había habido dolor, y mientras llevaba al operado para reposar, interrogué al hermano. ¿Cómo puede conectarse tan rápido? Mira, Jacobo, me contestó. Para ustedes, el tejido que injerto está muerto. Para mí, está vivo. Lo que hago es abrir la membrana del tejido por injertar y lo acomodo en contacto con el tejido interno. Después, las 2 membranas se conectan y se pegan entre sí.
Eso pone a funcionar al nuevo pulmón. Un joven en silla de ruedas fue introducido al recinto. En el momento de verlo, el hermano le dijo que era inocente y que se curaría. Lo acostamos boca abajo y el hermano localizó la columna y penetró en ella con el cuchillo. Le pidió a Armando que se fijara en las piernas del joven y él pidió a éste que las moviera. Después realizó un giro con el cuchillo e introdujo algo a la médula. Volvió a pedir movimientos y las piernas obedecieron la orden. «Te curarás completamente, buen hombre», le dijo de nuevo Cuauhtémoc al hombre. La siguiente enferma fue toda una prueba. Era una mujer muy obesa y de ademanes toscos. La acostamos boca arriba y el hermano dijo que su mal era venéreo. Yo sentí una repulsión involuntaria y rogué que el hermano no me hiciera tocar los genitales de la mujer. Con el cuchillo abrió cerca de la zona genital y como si hubiera escuchado mis pensamientos, me tomó la mano y la introdujo en la herida que había practicado. Tuve que superar mi asco y de pronto sentí cariño por la mujer y me sobrepuse. Saturé la herida y la vendé deseando que se aliviara. Al muchacho del pulmón lo había acostado al lado de los altares y al terminar la operación de la mujer, el hermano le preguntó cómo respiraba. «Muy bien, me siento muy bien», contestó el joven. Después trajeron al muchacho del daño genital. Armando dijo que eso no podía considerarse un daño en forma, sino más bien una travesura. El hermano abrió cerca de los testículos y me hizo tocar un tejido parecido a un pergamino envuelto. ¿Lo saco?, pregunté con curiosidad. «No, hombre, si lo haces, lo dejarás sin miembro». Armando colocó un papel negro abierto y el hermano puso en él el daño. «Cuidado», le recomendó. «Cuidado con él, porque no tardará en cobrar vida». Yo empecé a vendar al muchacho y el hermano se paró de su silla y se sentó en otra colocada cerca del altar. «Me despido de ustedes», dijo, «porque debo cumplir otras misiones. Un huracán se acerca a México y los huracanes traen terremotos». Yo seguía vendando y noté algo extraño. Pachita no volvía y de pronto su cuerpo se levantó de la silla y empezó a gritar. «¡Chinguen a su madre todos, porque los voy a matar!». Vi cómo la mano de Pachita buscaba el cuchillo y se acercaba al enfermo que todavía no acababa yo de vendar. Lo protegí con mi cuerpo, mientras Armando y el padre E abrazaban el cuerpo de Pachita y le daban luz. Por fin regresó Pachita y yo envolví al operado con la sábana. Zeta empezó a bromear junto con Armando. Contaban de ocasiones anteriores en las que un daño se había introducido al cuerpo de Pachita y les había pegado. A mí no me pareció tan gracioso lo que decían, pero su espíritu festivo aligeró la tensión que se había formado. Me sentí agotado. Me senté junto a Pachita a descansar. Ella me vio y lo dijo a Armando que yo tenía algo especial. «Tiene un hueso muy especial, y la primera vez que lo vi, sentí que yo lo conocía desde hace mucho tiempo». «Claro», dijo Armando. «Recuerda que los dos dijimos, y después el hermano confirmó que había sido Andrés». Pachita se rascó su barbilla y dijo que Andrés había tenido una hija. «¿Cuántos hijos tienes, Jacobo?».
una hija, contesté yo. El padre E comentó que la hija de Andrés se llamaba Esther. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó Pachita. Esther, contesté asombrado. Andrés, dijo Armando, sufrió una lucha terrible entre lo divino y lo humano. Él quería estar con lo primero y alejado de lo segundo. Andrés, dijo Pachita, fue el apóstol más subordinado. Aquello fue demasiado para mí. Yo también sentía una lucha terrible entre mi naturaleza humana y mi ansia por llegar a lo divino. Esa lucha me había evitado vivir como cualquier otro hombre, y en ese momento pensé que las vidas se repetían. Andrés era un escribano de Jesús, comentó el padre E. Ya no sigan, por favor, pedía yo ahogado en sensaciones. Tomé mi lámpara de mano y la introduje en la bolsa de mi bata. Pachita me pidió que la encendiera y al hacerlo, bromeé. Fíjense, así sí parezco un espíritu de luz. Vaya, comentó Pachita, ya se te está pegando lo bromista. Aquí se aprende de todo, lo más bueno y lo más malo. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta 11ª parte de este libro espectacular. Te mando un abrazo con muchísimo cariño.